Nos encontramos a finales de noviembre de 1942. Tras una ofensiva en pinza sobre Stalingrado, los soviéticos han conseguido cercar a casi 300.000 soldados en los alrededores de la ciudad y despedazar a varios ejércitos de los aliados de Alemania. Con esta acción, los alemanes pasan de estar a punto de cerrar la campaña de ese año de 1942 con unos resultados positivos con las conquistas de Stalingrado, el avance hasta el Volga y la toma de zonas con abundantes minerales y petróleo, a una situación completamente catastrófica. Mientras se organizaba una operación de rescate a toda prisa, los soviéticos no estuvieron de manos cruzadas y se prepararon para iniciar otra serie de ofensivas que terminarían de rematar al grupo de ejército sur-alemán. Si bien la operación de Manstein para llegar hasta la bolsa de Stalingrado comenzó el 12 de diciembre, los soviéticos se lanzaron a la ofensiva mucho más al norte tan solo un día más tarde. Rápidamente todo el frente en torno al río Don se hundió de forma alarmante y los soviéticos abrieron una gran brecha al sur de la ciudad de Vorónezh para superar al segundo ejército húngaro y al octavo italiano, así como a otras formaciones alemanas que tampoco podían hacer frente a la situación. Las vanguardias soviéticas comenzaron a acercarse peligrosamente a Rostov. Esto era precisamente lo que más temía Manstein, ya que la situación a la que se enfrentaba no era solo perder al sexto ejército en Stalingrado, sino a todo su grupo de ejércitos que podría ser aplastado contra el mar de Azov. Hagamos aquí un pequeño inciso para explicar que los cálculos alemanes señalaban una y otra vez que la Unión Soviética estaba a punto de colapsar y su ejército estaba totalmente agotado después de todas las pérdidas que había tenido. Esto les hacía pensar continuamente que los soviéticos no iban a ser capaces de lanzar ninguna ofensiva de envergadura y de hacerlo, no podría adentrarse mucho en la retaguardia alemana. Cuando Manstein descubrió la crítica situación a la que se enfrentaba, tuvo que paralizar su ataque de rescate sobre Stalingrado y pedir la completa retirada del grupo de ejércitos que estaba en el Cáucaso a toda velocidad. Ante la gravedad del asunto, Hitler tuvo que llamar a Mussolini en persona para pedirle que hiciese un especial llamamiento a su ejército para que mantuviese la posición a toda costa y que no retrocediese. El dirigente italiano hizo lo que pudo y aquí es donde Mussolini comenzó a insistir una y otra vez en que había que llegar a una paz con Stalin. Recordemos que por estas fechas, la situación en el norte de África también se había vuelto en contra de los italianos y alemanes y, por si fuera poco, los estadounidenses también habían llegado a Túnez. Una vez que Manstein planteó a Hitler todas estas propuestas de retirada, para inicios de 1943, la situación alemana en el flanco suroriental era insostenible. El grupo de ejército habían abandonado por completo la ribera del río Don y ahora buscaban poder refugiarse en la línea del río Donets. Por otro lado, las tropas de Poles seguían resistiendo en Stalingrado aunque hacía tiempo que se había perdido toda esperanza de salvarlas y cada vez las posiciones alemanas se encontraban más lejos de la ciudad. Encontramos Rostov totalmente amenazado por el ejército rojo que estaba golpeando duramente a los alemanes en toda la línea. Durante los últimos días de diciembre de 1942, por fin, Manstein consiguió una autorización de Hitler para replegar al grupo de ejércitos A. Sin embargo, Hitler quería mantener una cabeza de puente en el sur del Cáucaso lo más grande posible para retomar la ofensiva desde allí en dirección a los campos petrolíferos soviéticos tan pronto como pudieran. Tras fuertes discusiones durante mediados de enero en las que se debatió la magnitud de las tropas que debían permanecer en el Kubán, finalmente no quedó otro remedio que dejar las menos posibles y enviar al resto de unidades al noroeste de Rostov para reforzar la zona. El cuarto ejército Panzer estaba haciendo todo lo posible por mantener el corredor de Rostov abierto por el que las tropas alemanas tenían que pasar si no querían quedar cercadas, pero solo era cuestión de tiempo que los soviéticos terminaran por llegar a la ciudad. Mientras tanto, más al norte, el ejército rojo seguía avanzando sin que nada pudiera detenerlo, reconquistando la ciudad de Vorónezh para el día 24 de enero y amenazando seriamente las ciudades de Kursk, Kharkov y Belgorod al mismo tiempo. Y que no se nos olvide, el sexto ejército continuaba luchando en Stalingrado aunque su rendición ya estaba cerca. Unos días antes, concretamente el 18 de enero, Hitler prohibió los permisos en todo el frente oriental y ningún soldado fue enviado a casa. Todos los hombres, fuese cual fuese su situación, debían permanecer en su puesto y defender con uñas y dientes la posición.
Para principios de febrero de 1943, la línea alemana estaba fijada en el río Dounetz formando una peligrosa curva que era indefendible. Manstein solicitaba a Hitler que si no se replegaban al oeste del río Meuse, la mayor parte del ejército alemán en el flanco sur estaría en fuerte peligro de ser aniquilado. El motivo por el que Hitler se negaba a abandonar esa parte de la cuenca del Dounetz, que hoy en día es tan famosa, es porque en ella hay enormes cantidades de carbón entre otros minerales. Según decía Hitler, esta materia prima era fundamental para la industria militar alemana que dependía de ella para poder aumentar su producción. A los días 5 y 6 de febrero se convocaron unas reuniones en el cuartel de Hitler en el este de Prusia para determinar la importancia económica de dichas regiones. A ella fue invitado el propio Albert Speer, quien declaró que el mineral realmente valioso se encontraba al oeste del río Meuse y que podían permitirse abandonar la otra parte de la cuenca del Dounetz. Gracias a estas declaraciones finalmente se autorizó la retirada. Como vemos en el mapa, la curva de la línea defensiva alemana era cada vez más pronunciada y los soviéticos ya estaban presionando desde el sur de Kharkov en dirección al río Dnieper. Finalmente, para el día 14 de febrero, los alemanes terminaron su repliegue tras abandonar Rostov y el curso bajo del río Dounetz. Con esto esperaban poder reforzar lo máximo posible su flanco izquierdo, pero siguió sin ser suficiente. Llegados a este punto tenemos que hablar de un elemento muy importante en todo este acontecimiento, siendo este la entrada en combate del famoso cuerpo panzer de las Waffen-SS. Esta formación estaba compuesta por las divisiones de estandarte Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf en las cuales Hitler había depositado toda su confianza para resolver la situación. Inicialmente iban a ser las encargadas de romper el cerco de Stalingrado, pero como necesitaron mucho tiempo para ser trasladadas desde Francia, llegaron demasiado tarde para eso. A pesar de ello, Manstein no tenía especial esperanza en ellas y lo cierto es que no las miraba con buenos ojos. Tanto fue así que en sus memorias, el mariscal no les otorgó el mérito que estas unidades en verdad se merecían. El principal problema que tenía Manstein con estas divisiones era que consideraba que estaban mal dirigidas por sus distintos generales y comandantes. En cualquier caso, la Leibstandarte Adolf Hitler y la Das Reich consiguieron llegar al frente oriental para finales de enero y principios de febrero. Rápidamente fueron enviadas al oeste de Belgorod y Kharkov para defender la ribera del río Dounetz y lanzarse a la ofensiva tan rápido como pudieran. Recordemos nuevamente que los alemanes esperaban constantemente que los soviéticos se detuviesen para recuperarse de los grandes esfuerzos realizados durante los últimos meses. Sin embargo, las tropas que habían estado cercando a Stalingrado estaban a punto de llegar y con ello se reforzarían todavía más. Durante los días 5, 6 y 7, la división Das Reich estuvo lanzando una serie de contraataques menores por su zona mientras esperaba que sus divisiones hermanas la acompañasen, pues aún se encontraban en tránsito. Aun cuando la Leibstandarte y la Das Reich no pudieron hacer mucho para contener a los soviéticos, pues además de superarles ampliamente en número estaban atacando por un frente muy ancho y de quedarse resistiendo en algún sector terminarían quedando rodeados. Esto es exactamente lo que les ocurriría en Kharkov a mediados de febrero en la que, aun incumpliendo órdenes directas de Hitler, tuvieron que retirarse si no querían ser aniquiladas. Situándonos ahora en la mente, la situación que tenemos en el frente es la siguiente, comenzando de norte a sur. Los soviéticos han expulsado a los alemanes de la ciudad de Kursk, Belgorod y Kharkov formando ahora una nueva línea más o menos. Descubrimos que, a pesar de que los alemanes han abandonado la cuenca del túnel en el saliente de Rostov y han ocupado la ribera del río Meuse, sus posiciones siguen muy adelantadas formando una peligrosa curva. Este débil flanco, defendido por el primer ejército francés, comenzó a ser atacado masivamente al igual que todo el frente alemán más al norte. Para el 7 de febrero, los soviéticos no se detuvieron hasta que, finalmente, el día 14 consiguió abrir una gran brecha en las posiciones alemanas. Para el día 20, las vanguardias del Ejército Rojo avanzaban con total libertad hacia el sur, sin que nada se interpusiese entre ellas y el mar de Azov. Si finalmente lograban llegar hasta el área de Mariupol, un fuerte contingente de tropas alemanas quedaría nuevamente cercado. La situación era tan grave que, el día 19,
cuando Hitler se encontraba reunido con Manstein en el cuartel de Zaporozhye, fue informado de que los soviéticos se encontraban a tan solo 60 kilómetros de allí y que no había ninguna fuerza significativa alemana entre ellos y el enemigo. Estas unidades soviéticas correspondían a la fuerte brecha que el Ejército Rojo había logrado abrir una semana antes y que avanzaba sin oposición. Cabe señalar que Hitler estaba considerando destituir a Manstein debido a lo caótica que era la situación, y posiblemente lo hubiera hecho de no haber tenido que abandonar el cuartel de manera apresurada el 19 de febrero a las 13:45 horas. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, llegó el turno de Manstein, quien aprovechó una serie de divisiones débiles y desgastadas que se habían concentrado al norte de la ciudad de Stalino, antiguo nombre de la ciudad de Donetsk, pertenecientes al primer ejército Panzer. Manstein inició un contraataque el día 21 contra los flancos de penetración soviética que se dirigía hacia el sur. En dicha ofensiva participaron las 7ª, 11ª y 17ª divisiones Panzer junto con la división Viking de las Waffen-SS. A dicho ataque se sumó otro desde el oeste por parte del 4º Ejército Panzer y del Cuerpo Panzer SS, logrando en pocos días encerrar completamente la brecha abierta en el frente alemán y, para el día 28 de febrero, volvieron a llegar hasta la línea del túnel. Mientras tanto, los soviéticos continuaban lanzando ataques contra el 2º Ejército alemán y contra el grupo de ejércitos centro, provocando que el frente alemán en Belgorod y Kursk no hiciera más que retroceder. Con esto, se presentaba una gran oportunidad para lanzar un fuerte contraataque en el flanco izquierdo soviético que cortase por completo la ofensiva. Si bien Hitler quería que ésta avanzase lo más al norte posible y rápidamente, Manstein se mostró más cauto y consciente de los peligros que esta acción podría conllevar debido al deshielo anticipado que ese año estaba ocurriendo. El 1 de marzo, Manstein envió un mensaje al cuartel general de Hitler en el que decía lo siguiente: por muy seductor que sea realizar un avance hacia el norte a través del túnel hacia la retaguardia del enemigo, existen ahora numerosas complicaciones por las condiciones de los caminos. Se corre el peligro de que la operación se quede atascada en el barro. A pesar de este peligro, la oportunidad era demasiado buena como para dejarla escapar, y para el 5 de marzo las unidades alemanas al sur del Donetsk se lanzaron hacia el norte con todo lo que tenían. El objetivo más inmediato era reconquistar la ciudad de Kharkov, la cual se había convertido en un fuerte símbolo político. A partir de ese punto, avanzaron hasta donde pudieron. Poco a poco, los alemanes comenzaron a abrirse paso y, para mediados de marzo, lograron volver a tomar el control del arco. Acto seguido, continuaron avanzando hasta que, para el día 22, la Leibstandarte y Grossdeutschland alcanzaron Belgorod. Al mismo tiempo, y aunque de una forma más tímida, el grupo de ejércitos centro también había podido detener la ofensiva soviética en su sector y los había hecho retroceder hacia el este. En definitiva, para el 23 de marzo de 1943, ante la imposibilidad de seguir realizando operaciones debido a la temporada de barros y el desgaste que las unidades habían sufrido durante tantos meses de combates ininterrumpidos, esta era la nueva situación del frente oriental, en la que se puede ver el característico saliente de Kursk, que será protagonista de la gran operación de verano de ese mismo año. A continuación, destacamos el impacto real y las consecuencias que tuvo esta operación. Durante las 4 semanas que duró el contraataque de Manstein, los alemanes lograron ocasionar unas 200.000 bajas al mando soviético, entre muertos, heridos y prisioneros, y destruyeron 1.200 carros de combate. Además, desbarataron por completo la ofensiva soviética, alejaron el frente del mar de Azov y lograron estabilizar todo el frente central y suroriental tras la gran catástrofe sufrida durante los meses de noviembre, diciembre y enero, en los que parecía que todo se iba a desmoronar. El resultado obtenido fue el mejor de los posibles. Durante el mes de abril, todo fueron felicitaciones y palabras de optimismo. De nuevo, volvieron a concederse permisos para que los soldados regresasen a sus casas y se obtuvo unos 3 meses de tranquilidad en el frente, en los que apenas hubo combates. Esto trajo una estabilidad de la que ambos bandos pudieron reforzarse en relación a lo que sus industrias se lo permitían. Por último, los alemanes también reforzaron la confianza que los aliados habían empezado a perder en ellos tras el desastre de Stalingrado. Asimismo, la moral entre la población alemana aumentó,
ya que durante los meses de invierno se habían visto afectados por numerosas noticias negativas sobre la mala situación en el frente oriental. En resumen, esta victoria que obtuvo Manstein supuso un enorme respiro para un Tercer Reich que difícilmente podría conseguir la victoria frente a la Unión Soviética.